Bienvenidos, queridos viajeros en el tiempo, a otro viaje con Baden History. Esta noche, mientras el mundo exterior zumba con su ritmo interminable, nos sumergiremos profundamente en las arenas de Egipto, explorando los orígenes mismos de nuestra fascinación por esta tierra antigua y la búsqueda implacable de sus secretos. Así que, atenúen las luces, acomódense en su silla favorita o simplemente dejen que mi voz sea su guía mientras se adentran en la tranquila contemplación del pasado. Si se encuentran perdidos en el asombro, recuerden tocar el botón de me gusta, compartir esta narrativa con otros entusiastas de la historia y suscribirse para no perderse ni un solo capítulo de nuestra historia humana colectiva. Ahora, comencemos nuestra odisea en la tierra de los faraones, las tumbas ocultas y los descubrimientos innovadores. Disfruten de la narración. Las arenas silenciosas de Egipto, durante milenios, guardaron secretos enterrados profundamente bajo su superficie cambiante. Durante siglos, las glorias de una civilización que una vez iluminó el mundo antiguo yacieron dormidas, un enigma envuelto en misterio, esperando la clave adecuada para desentrañar su pasado monumental. Y en un golpe del destino, o quizás, una pura circunstancia afortunada, esa clave llegó de la forma más improbable, una simple e inofensiva losa de grano diorita, inscrita con 3 escrituras distintas, encontrada en medio del caos de la gran, pero finalmente condenada, campaña egipcia de Napoleón. Aquí, amigos míos, es donde nuestra historia realmente comienza. La historia de la piedra Rosetta, un descubrimiento tan profundo, tan absolutamente transformador, que no solo abrió una puerta al antiguo Egipto, desgarró el mismísimo tejido del tiempo, permitiendo que las voces de faraones, sacerdotes y gente común resonaran una vez más a través de los milenios. Antes de este momento, el antiguo Egipto era una tierra de monumentos mudos, su increíble historia encerrada detrás del impenetrable velo de la escritura jeroglífica. Imaginen estar frente a los imponentes templos de Karnak o la serena Esfinge, sabiendo que cada intrincado tallado, cada escena pintada, guardaba una historia, una oración, un decreto, pero sin entender ni una sola palabra. Era como contemplar un poema épico impresionante escrito en una lengua alienígena. El mundo occidental, desde la invasión de Napoleón en 1798, había sido invadido por una pasión insaciable por las antigüedades egipcias. Era una fiebre, una fascinación que atrajo a aventureros, eruditos y cazadores de tesoros por igual a las orillas del Nilo. Pero incluso con todo este creciente interés, y de hecho, toda la excavación y catalogación que comenzó a tener lugar, faltaba una pieza fundamental del rompecabezas. El idioma en sí. Ahora, es importante comprender el contexto de estos primeros días de la egiptología. El concepto de arqueología sistemática y cuidadosa tal como la conocemos hoy todavía estaba en pañales. Muchos de los primeros excavadores, impulsados por la curiosidad, el lucro o simplemente el deseo de adquirir magníficos artefactos para las colecciones europeas, se preocupaban menos por la preservación y más por la extracción. Fue un periodo salvaje, a menudo caótico, donde el valioso contexto histórico a veces se perdía en la prisa del descubrimiento. Entra William Matthew Flinders Petrie, un egiptólogo inglés que, a mediados de la década de 1880, revolucionó el campo. A menudo se le llama el padre de la arqueología egipcia, y por una buena razón. Petrie introdujo técnicas arqueológicas rigurosas, meticulosa preservación de campo, registro detallado de hallazgos y excavación metódica. Entendió que la tierra alrededor de un artefacto podía contar tanta historia como el artefacto mismo. Su trabajo sentó las bases para el enfoque científico de la arqueología que eventualmente se convertiría en estándar. Pero incluso antes de que los métodos pioneros de Petrie se afianzaran, un tipo diferente de explorador ya estaba dejando su huella. Amateurs altamente educados, incluyendo mujeres notables como Harriet Martineau y Florence Nightingale, viajaron a Egipto, cautivadas por su antiguo encanto. No siempre empuñaban palas, pero sus observaciones, escritos y apoyo ayudaron a alimentar el creciente interés.
Fue en 1882 cuando Amelia Edwards, una célebre novelista y viajera, junto con Reginald Stuart Poole, un experto del Museo Británico, reconocieron una necesidad crítica. El delta del Nilo, una región rica en potencial pero rara vez explorada, requería financiación dedicada para las excavaciones. Y así, fundaron el Fondo de Exploración de Egipto, un paso crucial para formalizar y financiar la búsqueda del pasado perdido de Egipto. Ahora, volvamos nuestra atención a ese fatídico verano de 1799. Las tropas de Napoleón, durante su campaña, no solo estaban librando batallas, también intentaban documentar y estudiar Egipto. Mientras el oficial francés Pierre-François Bouchard supervisaba la demolición de un viejo muro para expandir un fuerte en la ciudad de Rosetta, sus hombres tropezaron con algo extraordinario. La piedra Rosetta. Era una losa de granito, inscrita con 3 escrituras distintas, jeroglíficos egipcios en la parte superior, escritura demótica en el medio y griego antiguo en la parte inferior. Este fue el primer texto bilingüe del antiguo Egipto recuperado en los tiempos modernos, y su significado fue inmediatamente aparente. Durante siglos, la capacidad de leer jeroglíficos se había perdido. El último uso conocido de la escritura jeroglífica data del siglo IV después de Cristo, después de lo cual el conocimiento de cómo leerlo se desvaneció en la oscuridad. Generaciones de eruditos se habían devanado los sesos con estos intrincados símbolos, pero sin una clave, permanecieron en silencio. La piedra Rosetta, con su texto griego paralelo, ofrecía la tentadora posibilidad de una traducción. El potencial para descifrar esta escritura jeroglífica previamente no traducida despertó un interés público generalizado en toda Europa. Se convirtió en un símbolo de la búsqueda para comprender el antiguo Egipto, un desafío que capturó la imaginación de las mentes más brillantes de la época. Mientras la piedra Rosetta estaba siendo desenterrada, los hombres de Napoleón estaban involucrados en otro ambicioso, aunque algo insensato, proyecto. Intentaron, y fracasaron, desenterrar y retirar la colosal estatua del Memnón joven de Tebas a Francia. Este enorme busto de granito de Ramsés II, que pesaba muchas toneladas, resultó demasiado desafiante para sus métodos rudimentarios. Se dice que el prominente agujero a la derecha del torso, justo encima del pezón derecho de Ramsés, se hizo durante este intento fallido de desalojar la estatua. Pero donde los franceses fallaron, una figura inverosímil lo lograría. En 1815, inspirado por una sugerencia de su amigo, el orientalista suizo Johann Ludwig Burckhardt, el cónsul general británico Henry Salt contrató a un aventurero llamado Giovanni Belzoni. Belzoni no era un arqueólogo ordinario, era un exforzudo de circo, un experto en hidráulica e ingeniería con una imponente presencia física y una ambición aún mayor. Llegó a El Cairo con una misión, adquirir el Memnón joven para Gran Bretaña. Belzoni, con su mezcla única de fuerza e ingenio, se puso manos a la obra. Movilizó a cientos de trabajadores locales, utilizando rodillos de madera y cuerdas para arrastrar la enorme estatua a través del terreno accidentado hasta la orilla del Nilo, frente a Luxor. Fue una hazaña de fuerza bruta e ingeniería improvisada. Pero luego, un obstáculo logístico. Ningún barco estaba disponible de inmediato para transportar un artefacto tan masivo río arriba hasta Alejandría. Belzoni, siempre ingenioso, aprovechó este retraso para embarcarse en una expedición a Nubia, explorando nuevos sitios y haciendo más descubrimientos. Regresó para encontrar coleccionistas franceses en la zona, también con la mira puesta en el Memnón. Esto solo lo estimuló. Envió trabajadores a Esna para conseguir un barco adecuado, y mientras esperaba, realizó aún más excavaciones en Tebas, acumulando más tesoros. Finalmente, el 15 de diciembre de 1816, había cargado con éxito el Memnón, junto con los productos de sus diversas excavaciones, en el barco y llegó a El Cairo. Allí, recibió y obedeció las órdenes de Henry Salt de descargar todo excepto el Memnón, que luego fue enviado a Alejandría y, finalmente, a Londres, sin él. Belzoni, una verdadera fuerza de la naturaleza, había entregado una de las estatuas más icónicas de Egipto al Museo Británico,
Un monumento a su increíble determinación y al creciente apetito europeo por la grandeza egipcia. El siglo XIX se convertiría en una edad de oro del descubrimiento arqueológico egipcio, impulsado por los avances iniciales y la creciente competencia entre las potencias europeas. En 1813, Johann Ludwig Burckhardt, el mismo orientalista suizo que había aconsejado a Salt, descubrió el monumental Gran Templo de Ramsés II en Abu Simbel. Imaginen el asombro, una enorme pila de arena había cubierto casi por completo la magnífica fachada del templo y sus colosales estatuas, bloqueando la entrada durante años. No fue hasta el 4 de agosto de 1817 que el infatigable Giovanni Belzoni, siempre presente a la vanguardia del descubrimiento, llegó a su interior, revelando su impresionante belleza al mundo moderno. El ritmo implacable de Belzoni continuó. En el mismo año, 1817, redescubrió el sarcófago de tamaño real del faraón de la decimonovena dinastía Seti y en el Valle de los Reyes. Luego, en 1820, otro hallazgo colosal, la estatua de Ramsés II de 3.200 años de antigüedad, desenterrada por Giovanni Battista Caviglia en el Gran Templo de Tacerca de Memphis. Esta estatua fue encontrada rota en 6 pedazos, un testimonio de los estragos del tiempo y la negligencia humana. Aunque los primeros intentos de restauración fracasaron, este coloso eventualmente encontraría su lugar en la era moderna, famoso por ser trasladado por el primer ministro egipcio Gamal Abdel Nasser en 1955 a la Plaza Bab al-Hadid en El Cairo. Estos primeros años se caracterizaron por una ráfaga de hallazgos significativos, a menudo por individuos intrépidos. La momia de Seti, cuyo sarcófago encontró Belzoni, fue finalmente descubierta por Emil Broch el 6 de junio de 1881, en el escondite de momias conocido como Tumba DB 320 en Deir el-Bahari. Desde entonces, ha sido una pieza central del Museo Egipcio de El Cairo. De manera similar, la momia de Amenhotep II fue descubierta en su sarcófago original en marzo de 1898, por Víctor Loret, dentro de la tumba KV-35 en el Valle de los Reyes. Pero el verdadero despertar del antiguo Egipto de su largo letargo, la plena comprensión de su lenguaje escrito, llegó a través del incansable trabajo de un hombre, Jean-Francois Champollion. Armado con la piedra Rosetta, Champollion, un filólogo y orientalista francés, dedicó años de su vida a comparar meticulosamente el texto griego con las escrituras demóticas y jeroglíficas. A través de una visión brillante y un esfuerzo implacable, finalmente rompió el código de la piedra Rosetta en 1822. Fue un momento que resonó en todo el mundo intelectual. El descifrado de Champollion no solo tradujo unas pocas líneas, proporcionó los principios fundamentales para comprender la escritura jeroglífica. De repente, las piedras silenciosas pudieron hablar. Los nombres de los faraones, los detalles de sus reinados, las creencias religiosas, la vida diaria de la gente, todo comenzó a revelarse. Esto no fue simplemente un triunfo académico, fue el nacimiento de la egiptología como una verdadera disciplina científica. Permitió a los eruditos ir más allá de la mera colección de artefactos y entrar en el reino de la verdadera comprensión de una civilización antigua. La piedra Rosetta no fue solo un descubrimiento, fue el desbloqueo definitivo, una clave que abrió las compuertas del conocimiento y la imaginación, permitiéndonos conectar con los antiguos egipcios de una manera que había sido imposible durante casi 2 milenios. El despertar estaba completo, y el viaje al pasado de Egipto apenas había comenzado. Bienvenidos de nuevo, amigos míos, a Historia Vibrante. Acomódense. Atenúen las luces si pueden. Esta noche, continuamos nuestro viaje a través de las arenas del tiempo, no solo para observar, sino para sentir verdaderamente los ecos de un mundo antiguo, un mundo meticulosamente reconstruido por aquellos que se atrevieron a mirar debajo de la superficie. La última vez, hablamos de la piedra Rosetta, esa clave monumental que desentrañó un idioma perdido durante milenios, un momento que verdaderamente encendió la imaginación occidental por todo lo egipcio. Pero eso fue solo la chispa.
Esta noche, nos adentramos en el fuego rugiente que le siguió, una historia de aventureros audaces, eruditos meticulosos y los descubrimientos asombrosos que trajeron a los faraones, particularmente a un rey dorado, de vuelta a la luz. La arqueología del antiguo Egipto no es meramente desenterrar cosas viejas. ¿O no? Es una rama de la egiptología en sí misma, una disciplina nacida de la obsesión y refinada a través de los siglos. Desde la primera curiosidad casual hasta la ciencia altamente sofisticada que vemos hoy, es una historia de desenterrar no solo artefactos, sino civilizaciones enteras. El final del siglo XVIII, con la audaz invasión de Egipto por Napoleón en 1798, marcó un momento crucial. No fue solo una campaña militar, fue un despertar cultural. Eruditos y artistas franceses que acompañaban al ejército documentaron todo, sus intrincados dibujos e informes detallados alimentaron una ferviente, casi insaciable pasión occidental por las antigüedades egipcias. De repente, la civilización antigua no era solo un mito, era una realidad tangible y colosal, esperando ser comprendida. Avanzando a la era moderna, el panorama es muy diferente. Ya no es el salvaje oeste de la profanación de tumbas, la excavación en Egipto ahora está bajo el estricto control del Ministerio de Estado de Antigüedades. Se requieren permisos, se aplican estrictas pautas éticas y el campo ha adoptado tecnología de vanguardia. Estamos hablando de métodos geofísicos, técnicas de teledetección, imágenes satelitales que literalmente pueden ver a través de la Tierra para detectar estructuras enterradas. Esto ya no es solo palas y cepillos, es una historia de detectives de alta tecnología, que se desarrolla bajo el sol abrasador. Egiptólogos prominentes como Zahi Hawass y Sarah Parcak están liderando la carga, utilizando estas herramientas para desvelar secretos que antes eran completamente inaccesibles. Pero no olvidemos a los pioneros. William Matthew Flinders Petrie, a menudo aclamado como el padre de la arqueología egipcia, fue un revolucionario a mediados de la década de 1880. Antes de Petrie, la arqueología era, por decirlo suavemente, un poco caótica. La gente excavaba en busca de tesoros, a menudo destruyendo información contextual invaluable en su prisa. Petrie introdujo las rigurosas técnicas de preservación de campo, el registro meticuloso y una metodología de excavación sistemática que transformó la disciplina. Entendió que la tierra entre los artefactos era a menudo tan importante como los propios artefactos. Enseñó a las generaciones futuras que cada fragmento de cerámica, cada hueso roto, contenía un pedazo de la historia. Y no eran solo hombres con cascos coloniales polvorientos. Aficionados altamente educados, incluidas mujeres notables como Harriet Martineau y Florence Nightingale, viajaron a Egipto, impulsados por la curiosidad intelectual y la sed de conocimiento. En 1882, Amelia Edwards, una formidable escritora y viajera, junto con Reginald Stuart Poole del Museo Británico, reconocieron la imperiosa necesidad de una financiación organizada. Fundaron el Fondo de Exploración de Egipto, una iniciativa crucial para financiar excavaciones sistemáticas en el delta del Nilo, a menudo pasado por alto. Su previsión ayudó a preservar innumerables sitios que de otro modo se habrían perdido por excavaciones haphazard. Ahora, retrocedamos a esas excavaciones más tempranas, emocionantes y a veces bastante torpes. Hablamos del descubrimiento de la piedra Rosetta en 1799. Pero incluso antes de su desciframiento, la magnitud del antiguo Egipto cautivaba. Consideremos las estatuas colosales, el joven Memnón, por ejemplo. Los hombres de Napoleón, durante su expedición de 1798, de hecho intentaron, y fallaron, desenterrar y llevar esta inmensa estatua a Francia. Imaginen la audacia, el esfuerzo monumental y la pesadilla logística de intentar tal hazaña en esa época. Fue durante este mismo intento que se dice que se hizo el ahora famoso agujero a la derecha del torso, justo encima del pezón derecho de Ramsés. Un testimonio de su empeño determinado, aunque finalmente infructuoso. Pero los británicos, para no ser menos, pronto entraron en la contienda.
En 1815, siguiendo una sugerencia de su amigo Johann Ludwig Burckhardt, el cónsul general británico Henry Salt contrató a un aventurero de estatura colosal y aún mayor ingenio, Giovanni Belzoni. Belzoni, un ex hombre fuerte de circo con una sorprendente habilidad para la hidráulica y la ingeniería, fue encargado de la hercúlea tarea de mover el joven Memnón. Tuvo éxito donde los hombres de Napoleón fracasaron. Con cientos de obreros, usando rodillos de madera y cuerdas, logró arrastrar la enorme estatua a las orillas del Nilo, frente a Luxor. Sin embargo, las complejidades de la logística antigua significaron que no había un barco disponible de inmediato. Así que, con su característico espíritu empresarial, Belzoni se embarcó en una expedición a Nubia, regresando en octubre. Mientras tanto, con coleccionistas franceses también husmeando, ansiosos por reclamar cualquier antigüedad desprotegida, Belzoni envió obreros a Esna para asegurar un barco adecuado. Luego usó el interino para realizar más excavaciones en Tebas, revelando aún más tesoros. Finalmente, el 15 de diciembre de 1816, cargó los frutos de estas excavaciones, incluido el monumental Memnón, en el barco y lo llevó a El Cairo. Allí, bajo las órdenes de Salt, todo excepto el Memnón fue descargado, y la colosal estatua continuó su viaje, sin Belzoni, a Alejandría y luego a Londres. Una verdadera saga de músculo, ingenio y rivalidad internacional por la piedra antigua. El siglo XIX explotó con descubrimientos, cada uno más impresionante que el anterior. Johann Ludwig Burckhardt, el orientalista suizo, tropezó con el gran templo de Ramsés II en Abu Simbel en 1813. Burckhardt solo vio las cimas de las estatuas colosales asomando por debajo de una enorme pila de arena. Pasarían otros 4 años antes de que Belzoni, siempre el pionero, llegara a su interior el 4 de agosto de 1817, revelando la impresionante fachada en todo su esplendor. Ese mismo año, Belzoni hizo otro hallazgo monumental, el sarcófago del faraón Seti de la dinastía XIX, redescubierto en el Valle de los Reyes. Y en 1820, en el gran templo de Tacerca de Memphis, Giovanni Battista Caviglia desenterró la masiva estatua de Ramsés II, de 3.200 años de antigüedad. Esta estatua, encontrada en 6 piezas rotas, desafió los intentos de restauración anteriores. No fue hasta 1955 que el primer ministro egipcio Gamal Abdel Nasser la trasladó y volvió a ensamblar con éxito en la plaza Bab al-Hadid en El Cairo, un símbolo de una nación que recupera su herencia ancestral. El meticuloso trabajo de los egiptólogos continuó durante todo el siglo. El 6 de junio de 1881, Emil Broch hizo un descubrimiento verdaderamente sensacional, la momia del propio Seti, encontrada en el famoso escondite de momias, la tumba DB320, en Deir el-Bahari. Y en marzo de 1898, Dr. Lorad, en la tumba KV35 en el Valle de los Reyes, localizó la momia de Amenhotep II, aún dentro de su sarcófago original. Estos hallazgos no eran solo artefactos, eran los restos reales de faraones, una vez considerados perdidos para siempre, ahora mirando hacia atrás a través de los milenios. Al amanecer del siglo XX, el ritmo de los descubrimientos solo se intensificó, impulsado por enfoques más sistemáticos y una creciente colaboración internacional. En 1904, Ernesto Schiaparelli desveló la tumba de Nefertari, QV66, una obra maestra del arte egipcio antiguo. Imaginen descender esos escalones excavados en la roca hacia la antecámara, adornada con pinturas del libro de los muertos, que conducen a un impresionante techo astronómico, azul oscuro con innumerables estrellas doradas de 5 puntas. Las elaboradas representaciones de Nefertari siendo presentada a las deidades, el vestíbulo y, finalmente, la vasta cámara funeraria cuadrangular, cuyo techo astronómico está sostenido por 4 pilares completamente decorados, un verdadero testimonio de la opulencia y profundidad espiritual de la realeza egipcia antigua. Luego vino el tentador misterio de KV55. En enero de 1907, Edward R. Ayrton descubrió su entrada, un hallazgo que rápidamente atrajo la atención de Theodore M. Dedes, un rico patrocinador estadounidense,
y otras figuras prominentes como Arthur Weigel. El 9 de enero, entraron en la tumba y 2 días después se tomaron fotografías de los hallazgos iniciales. Ayrton comenzó a limpiar la tumba y el 25 de enero, el ataúd y la momia fueron investigados in situ. Sin embargo, KV-55 planteaba más preguntas que respuestas en ese momento, un preludio a descubrimientos aún mayores. En 1921, Howard Carter, mientras excavaba cerca, encontró objetos que parecían provenir de KV-55, incluyendo un bruñidor de jaspe y fragmentos de rosetas de cobre de un sudario funerario. Era como si el Valle de los Reyes estuviera constantemente insinuando secretos más profundos y trascendentales. Y entonces, sucedió. Después de años de búsqueda sistemática, casi obsesiva, comenzando en 1915, Howard Carter, financiado por Lord Carnarvon, hizo el descubrimiento de su vida. En noviembre de 1922, desenterró la entrada a KV-62, la tumba de Tutankamón. El mundo contuvo la respiración. Para febrero de 1923, la antecámara había sido meticulosamente despejada, salvo por 2 estatuas centinelas silenciosas que custodiaban el santuario interior. Se eligió un día, se fijó una hora y un grupo selecto de testigos se reunió: Lord Carnarvon, funcionarios egipcios, representantes de museos, miembros de la prensa. El 17 de febrero de 1923, justo después de las 2, se rompió el sello. Lo que siguió no fue solo un descubrimiento arqueológico, fue un fenómeno global. En su interior se encontraron más de 5.398 objetos, no meros tesoros, sino una instantánea completa de la vida y el más allá de un joven faraón. Un ataúd de oro macizo, la icónica máscara funeraria que nos mira desde innumerables libros de historia, tronos, arcos de tiro con arco, trompetas, un delicado cáliz de loto, protectores de dedos de oro, muebles, comida, vino, sandalias, incluso ropa interior de lino fresco. A Howard Carter le llevó 10 años catalogar minuciosamente cada artículo, cada uno un susurro de una era olvidada. La sombra dorada del faraón había emergido, proyectando su brillante luz sobre el mundo moderno. Pero la historia de la arqueología egipcia no se trata solo de reyes y faraones. En 1954, el arqueólogo egipcio Kamal el-Mayyak hizo un fascinante descubrimiento: un barco, cuidadosamente desarmado y enterrado en pedazos justo al lado de la Gran Pirámide de Keops. Este barco, construido en gran parte con tablones de cedro de Líbano utilizando una técnica única de construcción de casco primero con espigas sin clavijas, ofreció una visión inigualable de la construcción naval antigua. Fue construido con un fondo plano, sin quilla real, y sus tablones y armazones estaban ingeniosamente unidos con esparto. Reconstruido a partir de 1.224 piezas dispuestas en un orden lógico y desarmado, este barco de Keops se convirtió en un testimonio de la sofisticada ingeniería de los antiguos egipcios. El Valle de los Reyes siguió revelando sus secretos. Aunque KV-5, la tumba de los hijos de Ramsés II, fue parcialmente excavada ya en 1825, su verdadera e inmensa extensión no se comprendió completamente hasta 1995, cuando Candy R. Weeks y su equipo la exploraron a fondo. Resultó ser la tumba más grande del Valle de los Reyes, albergando originalmente los restos momificados de algunos de los aproximadamente 52 hijos de este rey. En 2006, se habían localizado aproximadamente 150 corredores y cámaras, con estimaciones que sugerían que podría haber hasta 200. Imaginen la escala de ese linaje real, conservado en piedra. A medida que avanzábamos en el siglo XXI, el campo de la arqueología egipcia abrazó nuevas fronteras, literalmente. En junio de 2000, el Instituto Europeo de Arqueología Subacuática, dirigido por Frank Godio, en colaboración con el Ministerio Egipcio de Antigüedades, realizó un descubrimiento verdaderamente asombroso: la antigua ciudad sumergida de Tonis Herakleion en la actual bahía de Abu Ir. Estatuas de colosales reyes y reinas, ahora exhibidas en el Gran Museo Egipcio, emergieron de las profundidades, junto con innumerables artefactos que cuentan la historia de una vibrante ciudad portuaria tragada por el mar.
La tierra firme, por supuesto, siguió revelando sus secretos. En junio de 2011, un equipo francés dirigido por Pierre Tallet y Gregory Morrow reinició el trabajo en un sitio que produjo un hallazgo verdaderamente extraordinario en 2013, cientos de fragmentos de papiro, que datan de hace 4.500 años. Esta colección de papiros antiguos, ahora albergada en el Museo Egipcio del Cairo, fue aclamada por Zahi-Hawass como el mayor descubrimiento en Egipto en el siglo XXI. No eran solo textos decorativos, contenían registros administrativos, revelando la vida diaria y las operaciones de las personas que construyeron las pirámides. La última década ha sido testigo de una asombrosa ráfaga de actividad. En marzo de 2017, un equipo egipcio-alemán desenterró una estatua de 8 metros y 3.000 años de antigüedad, inicialmente pensada para ser Ramsés II, pero luego identificada como el rey Psamético I. Ese mismo año, en agosto, se encontraron 5 tumbas de ladrillo de barro que datan de hace casi 2.000 años en Bir Sagala, revelando máscaras doradas y escritura antigua, aún sin descifrar, en cerámica. Bajo el agua, en noviembre de 2017, se descubrieron 3 naufragios de la era romana de 2.000 años de antigüedad en la bahía de Abu Ir, en Alejandría. Los descubrimientos continuaron fluyendo. La cabeza de un busto del emperador romano Marco Aurelio en el templo de Komombo en abril de 2018. Un santuario del dios Osiris Tanab, que data de la dinastía 25, en el templo de Karnak en Luxor. En julio de 2018, un equipo germano-egipcio desenterró una máscara funeraria dorada extremadamente rara del periodo saíta persa en Saqqara, la primera máscara de este tipo encontrada desde 1939. Imaginen la emoción de ver ojos cubiertos con obsidiana, calcita y piedras preciosas negras, todavía brillando desde las profundidades del tiempo. Luego, estuvo el notorio sarcófago de granito negro de 30 toneladas encontrado en Alejandría en julio de 2018. Contenía 3 esqueletos dañados en agua de alcantarillado de color marrón rojizo, probablemente un entierro familiar. Los titulares quedaron cautivados, aunque el contenido, por desgracia, era bastante menos glamoroso de lo esperado. En septiembre de 2018, se encontró una estatua de esfinge de arenisca de la dinastía ptolemaica en Komombo. El mismo mes, un equipo polaco descubrió docenas de escondites de momias de 2.000 años de antigüedad en Saqqara. Noviembre de 2018 trajo más maravillas de Saqqara, 7 tumbas antiguas, algunas de hace más de 6.000 años, llenas de colecciones de escarabajos y momias de gatos, junto con 100 estatuas de gatos doradas y de madera, dedicadas a la diosa Bastet. En el valle de Assas-Seef, cerca de Luxor, la Universidad de Estrasburgo de Francia anunció el descubrimiento de 2 sarcófagos, de más de 3.500 años de antigüedad, con momias perfectamente conservadas y casi 1000 estatuas funerarias. Una de estas tumbas, adornada con pinturas vibrantes, incluso se abrió al público, ofreciendo una visión sin precedentes del pasado. El ritmo de los descubrimientos no muestra signos de desaceleración. Enero de 2019 vio la revelación de 20 tumbas del segundo periodo intermedio en Kom al-Kelgan, llenas de restos de animales, amuletos y cerámica. En febrero de 2019, se encontraron 50 colecciones de momias, incluidas las de niños, en el sitio de Tuna el Jebel en Minya. Y en abril de 2019, se encontró una tumba de 4.000 años de antigüedad perteneciente a un hombre influyente llamado Kugui cerca de Saqqara, sus relieves pintados notablemente vibrantes después de milenios. La posibilidad de una conexión entre Kugui y el faraón Djedkare Sesi, cuya pirámide estaba cerca, tentó a los investigadores. Una tumba en Asuán, descubierta en abril de 2019, reveló 35 restos momificados del periodo grecorromano, junto con máscaras funerarias pintadas e innumerables artefactos. Los jeroglíficos identificaron al dueño de la tumba como un comerciante llamado Thit. Y de vuelta a la ciudad hundida de Heracleion en julio de 2019, donde columnas de granito, un templo griego más pequeño y barcos cargados de tesoros produjeron monedas de bronce de Ptolomeo II.
Octubre de 2019 trajo un hallazgo extraordinario de Sayhaguas y su equipo, una zona industrial antigua en el Valle de los Monos de Luxor, utilizada para fabricar artefactos decorativos, muebles y cerámica para tumbas reales. Imaginen 30 talleres, cada uno dedicado a un oficio diferente, cerámica, artefactos de oro, muebles, todo sirviendo al gran propósito del más allá. Más tarde ese mismo mes, un descubrimiento impresionante, 30 ataúdes de madera bien conservados, de 3.000 años de antigüedad, encontrados frente al templo mortuorio de Hatshepsut en el cementerio de El Asasif. Estos ataúdes contenían las momias de 23 hombres adultos, 5 mujeres adultas y 2 niños, probablemente de clase media. Sus tallas y diseños, que representaban dioses egipcios, jeroglíficos y escenas del libro de los muertos, eran un vívido testimonio de las antiguas creencias sobre el viaje del alma. El comienzo de la nueva década, 2020, continuó esta increíble racha. 16 tumbas de sumos sacerdotes del dios Yeuti, con unos 20 sarcófagos y 5 ataúdes de madera, fueron desenterradas en Al-Goreifa. Estos hallazgos incluyeron más de 10.000 figurillas usapti de losa azul y verde, y más de 700 amuletos de varias formas y materiales, incluidos amuletos de oro puro que representaban el Bea y una cobra con alas. Se creía que uno de los sarcófagos de piedra pertenecía al hijo de Samético, jefe del tesoro real, y sus intrincadas tallas revelaban sus títulos. Febrero de 2020 vio el descubrimiento de 83 tumbas del período Naqada III, que datan de hace 4.000 años, llenas de cerámica, conchas marinas, herramientas de maquillaje y joyas. Y en mayo de 2020, un equipo egipcio-español descubrió un cementerio único de la dinastía 26 en Oxirrinco, revelando lápidas, monedas de bronce y pequeñas cruces en tumbas de la era romana. La tentadora posibilidad de la época de Cleopatra cobró vida en julio de 2020, cuando la doctora Kathleen Martínez anunció el descubrimiento de 2 enterramientos de momias de alto estatus en Taposiris Magna, identificados como hombre y mujer mediante análisis de rayos X. Luego, septiembre de 2020 entregó otro tesoro, 27 sarcófagos de madera sellados, de más de 2.500 años de antigüedad, encontrados en un pozo recién localizado en la sagrada necrópolis de Saqqara. Octubre de 2020 fue un mes memorable. Khalid el-Anani, ministro de Turismo y Antigüedades de Egipto, anunció el descubrimiento de al menos 59 sarcófagos sellados, de más de 2.600 años de antigüedad, en Saqqara, acompañados de 20 estatuas de Tasoko y una estatua de bronce del dios Nefertún. El sarcófago de Yeuti Imhotep, un sumo sacerdote de la dinastía 26, también fue encontrado ese mes en Minya. Y los tesoros siguieron llegando, más de 2.500 años de coloridos sarcófagos sellados en Saqqara, junto con estatuas de madera doradas y más de 80 ataúdes. Noviembre de 2020 añadió más de 100 ataúdes de madera delicadamente pintados y 40 estatuas funerarias al recuento, algunos con momias, que datan de hace 2.500 años. Una momia, radiografiada, fue identificada como un hombre de unos 40 años. Estos hallazgos de la dinastía ptolemaica continúan asombrándonos por su gran volumen y conservación. El año 2021 comenzó con fuerza. Más de 50 sarcófagos de madera en 52 pozos funerarios del período del Reino Nuevo, junto con un papiro de 4 metros de largo que contenía textos del libro de los muertos, encontrados por Sayhaguas y su equipo en Saqqara. También descubrieron el templo funerario de Naert y almacenes de ladrillo. En Taposiris Magna, investigadores egipcio-dominicanos dirigidos por Kathleen Martínez descubrieron tumbas de 2.000 años de antigüedad con momias, algunas adornadas con lenguas de oro, colocadas allí para hablar con el dios Osiris en el más allá. Febrero de 2021 vio el descubrimiento de un templo del período ptolemaico, un fuerte romano y una iglesia copta temprana en el fuerte de Sia en Asuán. Marzo trajo el desenterrado de estructuras monásticas cristianas en el oasis de Baharilla, que datan del siglo V después de Cristo, con sus paredes adornadas con inscripciones religiosas griegas.
Y en abril de 2021, se encontraron 110 tumbas funerarias en Qom el Kulgan, que datan desde el periodo predinástico hasta el Naqada III, conteniendo restos de adultos, un bebé enterrado en una jarra y varios equipos funerarios. Los descubrimientos continuaron a lo largo de 2021, con una estela que describe las campañas militares del faraón Apries encontrada en Ismailia en junio, y herramientas rituales, incluido un pilar de piedra caliza que representa a Hathor y quemadores de incienso con la cabeza de Horus, encontrados en Tel Alfar en septiembre. A medida que avanzábamos en 2022, las revelaciones seguían llegando. Un antiguo taller de cerámica romano fue encontrado en Tibet Matrou en abril. En mayo, se anunció en Saqqarah la tumba de casi 4.300 años de antigüedad de un alto funcionario llamado Medhetju, que manejaba documentos reales y sellados para un faraón, con sus paredes elaboradamente decoradas como testimonio de su estatus. Junio vio el descubrimiento de un busto de alabastro de Alejandro Magno en el Cairo, junto con moldes para crear amuletos. En julio de 2022, arqueólogos checos descubrieron en la necrópolis de Abusir en Giza la tumba saqueada de un antiguo oficial militar egipcio, Waibre Merri Neit. Su sarcófago de piedra caliza blanca, anidado dentro de uno de basalto, llevaba inscripciones del capítulo 72 del Libro de los Muertos. Y en agosto, arqueólogos polacos anunciaron el descubrimiento de un templo de 4.500 años de antigüedad dedicado al dios Sol Ra, hecho de ladrillos de barro, completo con almacenes, espacios de culto e innumerables jarras de cerveza e impresiones de sellos, algunas del faraón Sepseskare. El año 2023 continuó esta extraordinaria saga. Sayhawas anunció el descubrimiento de 4 tumbas en Saqqarah en enero, incluyendo una momia de 4.300 años de antigüedad, Ecasepes, cubierta de oro. Febrero trajo 16 tumbas individuales del periodo copto bizantino y 6 complejos funerarios de las épocas romana y persa en Alba-Nasa, algunos con momias envueltas en elaborados sudarios e incluso 2 ranas colocadas dentro de jarras como ofrendas. En marzo de 2023, se encontraron antiguos jeroglíficos egipcios inscritos en bloques de arenisca en Old Dongola, Sudán, revelando conexiones con un templo faraónico de la dinastía 25. Una esfinge de la era romana, con un Nemes y un Ureus, fue desenterrada en el complejo del templo de Dendera en Ena. Se revelaron relieves celestiales que representan los cielos con signos zodiacales durante los trabajos de recoloración en el templo de Esna, junto con criaturas fantásticas. Y nuevos descubrimientos del templo del sol de Matrilla en Heliópolis, incluidas piedras de cuarcita de la época de Oremeb, continuaron enriqueciendo nuestra comprensión. Abril de 2023 vio el descubrimiento de la tumba de élite del noble Panesi de la dinastía 19, completa con muros de adobe y portadores de ofrendas. Y en octubre de 2023, se anunció un cementerio del Reino Nuevo en Tuna el Jebel, que contenía sarcófagos, vasos canopos, usatis y un notable papiro de 15 metros de largo del Libro de los Muertos. En particular, las momias de un alto funcionario real, Yeutimes, y Nani, una cantante en el templo de Amón, se encontraban entre los hallazgos. Incluso mientras hablamos, las arenas siguen revelando sus secretos. En marzo de 2024, se encontró la mitad superior de una estatua de 12,5 metros de Ramsés II en Hermópolis, una combinación perfecta para la parte inferior descubierta en 1930. La estatua representa a Ramsés II sentado, con su corona y tocado, con una cobra en la parte superior, jeroglíficos que detallan sus muchos títulos. En abril de 2024, se descubrió una tumba excavada en la roca de la segunda dinastía en Saqqarah, que contenía artefactos de varios periodos, incluida una máscara de colores y los restos de un niño pequeño, junto con estatuas de terracota de Isis y Harpócrates. Mayo de 2024 trajo el descubrimiento de un par de estructuras subterráneas cerca de la Gran Pirámide de Giza, identificadas utilizando un radar de penetración terrestre, que revelaron una estructura poco profunda en forma de L. En julio de 2024, se descubrieron estelas, inscripciones e imágenes en miniatura de faraones como Amenhotep III y Tutmosis IV bajo las aguas del Nilo en Asuán,
Artefactos descubiertos inicialmente en la década de 1960 pero que ahora están siendo objeto de un estudio más profundo. Agosto de 2024 vio el desenterrado de un observatorio astronómico del siglo VI a.C. en el templo de Buto, completo con una herramienta de medición Merket y otros objetos religiosos. Y el mes pasado, en febrero de 2025, un estudio pionero realizado por investigadores del University College London y la Universidad de Ljubljana reveló que las momias del Antiguo Egipto, algunas de hasta 5.000 años de antigüedad, emiten aromas inesperadamente agradables, amaderados, especiados, dulces e incluso florales, atribuidos a materiales de embalsamamiento como resinas de pino y enebro. Esto no solo ofrece información sobre la momificación, sino que sugiere que los museos podrían algún día recrear estos paisajes olfativos históricos. También en febrero de 2025, un equipo conjunto egipcio-británico anunció el descubrimiento de la tumba de Tutmosis II cerca de Luxor, la primera identificación de una tumba real faraónica en más de un siglo desde la de Tutankamón en 1922. Ubicada en Wadi Se, la tumba, designada Wadi Se 4, fue identificada a través de inscripciones en vasijas de alabastro que llevan los nombres de Tutmosis II y Hatshepsut. Aunque dañada por antiguas inundaciones, se encontraron fragmentos de mobiliario funerario y elementos decorativos como techos pintados de azul con estrellas amarillas. Marzo de 2025 trajo pruebas contundentes de trabajo forzado, 2 juegos de grilletes de hierro para tobillos descubiertos en la mina de oro de Goza, en el desierto oriental, que datan del siglo III a.C., lo que corrobora textos históricos sobre el uso de prisioneros en estas minas. Y del Museo de la Universidad de Pensilvania y el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, una tumba real en la necrópolis de la montaña de Anubis en Abidos, que data del segundo periodo intermedio. Aunque saqueada, sus bóvedas de ladrillo de barro y la entrada adornada con Isis y Neftis insinúan un faraón no identificado de la dinastía de Abidos, lo que profundiza nuestra comprensión de esta era políticamente fragmentada. En Soak, un taller de cerámica de la época romana y un cementerio del siglo VII produjeron 32 ostracas, fragmentos de cerámica inscritos con escrituras demóticas y griegas que detallan transacciones comerciales y registros de impuestos, iluminando la vida económica bizantina. Abril de 2025 desveló un asentamiento de 3.400 años de antigüedad en Comel Nugus, al oeste de Alejandría, una ciudad de la era del Reino Nuevo con una planificación urbana organizada que incluye un sistema de drenaje y una calle diseñada para proteger los edificios. Un templo de Ramsés II y capillas funerarias privadas para personal militar sugieren una posible función militar. Una jarra de ánfora estampada con el nombre de Meritaten, hija de Akenatón y Nefertiti, indica la producción real de vino y una ocupación temprana vinculada al gobierno de Akenatón. También en abril de 2025, Zahi Hawass y su equipo descubrieron la tumba del príncipe Baser Ifre, hijo de Userkaf, en Saqqará, con una monumental puerta falsa de granito rosa de 4,5 metros de altura inscrita con los títulos del príncipe, lo que marca el primer descubrimiento de este tipo en Saqqará. Esta tumba, que también contiene una mesa de ofrendas de granito rojo y estatuas, sugiere una reutilización durante el periodo tardío. En mayo de 2025, se descubrieron 3 tumbas de destacados estadistas del Reino Nuevo en la necrópolis de Dra Abu el Naga en Luxor, con sus nombres y títulos inscritos en ellas. También en mayo, el propietario de Camp 23, una tumba excavada en la roca en la necrópolis de El Asasif, fue identificado como Amón Mes, un alto funcionario y alcalde de Tebas durante el periodo ramésida, y su tumba reveló sus muchos títulos y pruebas de una posterior reutilización. Y más recientemente, en junio de 2025, arqueólogos británicos desenterraron los restos de la antigua ciudad de Imet en Tel al-Faraón, revelando edificios residenciales, graneros, artefactos y refugios para animales de principios o mediados del siglo IV a.C. Imet, un centro importante en el Bajo Egipto, era conocida por un templo sustancial dedicado a la diosa Wadjet, reutilizado durante los reinados de Ramsés II y Amasis II, que atraía a peregrinos y comerciantes.
Y finalmente, se descubrieron 3 tumbas del reino antiguo en la necrópolis de Kubet el Jawá en Asuán, que datan de finales de la sexta dinastía, que consisten en pozos verticales, patios y mesas de ofrendas, con restos humanos que sugieren una posterior reutilización durante el Reino Medio, ofreciendo información sobre las costumbres funerarias incluso para aquellos con medios limitados. Es un testimonio del poder perdurable del antiguo Egipto que, incluso después de siglos de exploración, continúa revelándose, pieza a pieza, con un esfuerzo minucioso. Desde la emoción de la fuerza bruta de Belzoni hasta la ciencia cuidadosa de los estudios geofísicos modernos, cada descubrimiento añade otra pincelada al gran lienzo de esta fenomenal civilización. Y es este espíritu, esta incesante búsqueda del conocimiento, lo que define la arqueología del antiguo Egipto. Una arqueología que, durante generaciones, a menudo fue impulsada por potencias y coleccionistas extranjeros, ahora, afortunadamente, ha sido en gran parte repatriada, con el Ministerio de Antigüedades de Egipto como su firme protector. Establecido en 1858, y ahora fusionado con el Ministerio de Turismo, este organismo garantiza que los permisos estén controlados, los sitios estén preservados y la increíble herencia de Egipto permanezca para que todo el mundo la estudie y la aprecie. El trabajo es incesante, vital y continuo. La sombra dorada de los faraones, una vez enterrada y olvidada, ahora brilla más que nunca, iluminada por la dedicación de estos héroes silenciosos, los arqueólogos. Cuando regresemos, cambiaremos nuestra mirada, mirando más allá de Egipto, para comprender cómo la arqueología moderna, con todas sus historias ocultas y técnicas de vanguardia, continúa extrayendo ecos de las profundidades y del polvo, dando forma a nuestra comprensión de todo el mundo antiguo. Manténganse atentos y sigan vibrando con la historia. Y así, llegamos a la culminación de nuestro viaje, un testimonio de la inagotable fascinación de la humanidad por los ecos del antiguo Egipto. Después de aventurarnos a través del monumental desciframiento de la piedra Rosetta, que verdaderamente levantó el velo de una civilización perdida, y luego sumergirnos profundamente en la sombra dorada proyectada por la asombrosa tumba de Tutankamón, ahora nos encontramos en el precipicio del presente. Este capítulo final, Ecos de las profundidades y el polvo, historias invisibles de la arqueología moderna, no es solo un recuento de hallazgos recientes. No, es una oda a la búsqueda incansable, metódica y a menudo profundamente personal para conectar con un pasado que, a pesar de los milenios, todavía susurra sus secretos desde debajo de las arenas movedizas y las aguas del Nilo. Durante siglos, el encanto de Egipto ha cautivado mentes, pero fue la dramática llegada de Napoleón en 1798 lo que realmente encendió lo que ahora llamamos la pasión occidental por sus antigüedades. Para él, no se trataba solo de conquista, también se trataba de descubrimiento, aunque a veces equivocado. Sin embargo, de esos intentos iniciales, bastante rudimentarios, de excavación, nació una rigurosa disciplina científica. Hoy, esta búsqueda es meticulosamente supervisada por el Ministerio de Estado para las Antigüedades, asegurando que cada grano de arena, cada fragmento de cerámica, sea tratado con la reverencia que merece. La era de los atrevidos, a menudo imprudentes, cazadores de tesoros ha dado paso a una era de precisión, empleando desde métodos geofísicos hasta técnicas de detección avanzadas para pintar una imagen cada vez más clara de la vida antigua. Nombres como John Romer, Zahi Hawass, Sarah Parcak y Toby Wilkinson representan la vanguardia de esta egiptología moderna, cada uno contribuyendo a una comprensión colectiva que continúa creciendo, año tras minucioso año. Ahora, retrocedamos en el tiempo a una figura a menudo aclamada como el padre de la arqueología egipcia, William Matthew Flinders Petrie. A mediados de la década de 1880, Petrie introdujo técnicas arqueológicas innovadoras, preservación de campo, registro meticuloso y metodología de excavación sistemática. Antes de él, gran parte del descubrimiento era más parecido al saqueo, pero Petrie aportó un rigor científico que transformó el campo.
Reconoció que el contexto de un artefacto era a menudo tan importante como el artefacto mismo. Junto a estos eruditos masculinos pioneros, muchos aficionados altamente educados, incluidas mujeres notables como Harriet Martineau y Florence Nightingale, viajaron a Egipto, impulsados por una curiosidad insaciable. No eran solo turistas, eran observadoras, documentalistas y, a menudo, mecenas de la ciencia naciente. Fue este creciente interés académico lo que impulsó a Amelia Edwards y Reginald Stuart Poole a establecer el Fondo de Exploración de Egipto en 1882. Su objetivo era simple pero profundo, recaudar fondos para explorar sistemáticamente áreas como el delta del Nilo, que, sorprendentemente, había permanecido en gran parte intacto por expediciones anteriores. Su previsión sentó las bases para innumerables descubrimientos futuros. Por supuesto, ninguna discusión sobre las excavaciones tempranas está completa sin volver a la magnífica piedra Rosetta. Desenterrada en julio de 1799 por el oficial francés Pierre-François Bouchard durante la campaña de Napoleón, esta losa de granito, inscrita con un decreto en 3 escrituras jeroglífica, demótica y griega antigua, fue nada menos que una revelación. No era simplemente un artefacto, era una clave, una promesa de desentrañar un lenguaje que había estado en silencio durante milenios. El interés público que generó fue inmenso, un reconocimiento generalizado de su potencial. Y, como sabemos, fue el brillante Jean-François Champollion quien, años después, finalmente descifró su código, cambiando para siempre nuestra comprensión del antiguo Egipto. Los hombres de Napoleón, a pesar de sus grandes ambiciones, a menudo tuvieron dificultades con la magnitud de las antigüedades egipcias. Tomemos, por ejemplo, su intento fallido de transportar la colosal estatua del Memnón joven de vuelta a Francia durante la expedición de 1798. Ese famoso agujero a la derecha del torso, justo encima del pezón derecho de Ramsés. Se dice que es una reliquia de ese mismo intento. Pero donde los franceses fallaron, otros vieron una oportunidad. En 1815, inspirado por una idea de su amigo Johann Ludwig Burckhardt, el cónsul general británico, Henry Salt, contrató los servicios del audaz aventurero italiano Giovanni Belzoni. Belzoni era un hombre de talento extraordinario, un exforzudo de circo con una sorprendente comprensión de la hidráulica y la ingeniería. Era el personaje perfecto para esta era de arqueología grandiosa, a menudo tosca y lista. Salt lo contrató para extraer el Memnón joven. Y así, con cientos de obreros y una formidable muestra de ingenio, Belzoni utilizó rodillos de madera y cuerdas para arrastrar la enorme estatua hasta la orilla del Nilo, frente a Luxor. Pero los desafíos logísticos eran inmensos. No había un barco adecuado disponible de inmediato para su viaje a Alejandría, lo que llevó a Belzoni a una expedición improvisada a Nubia antes de su regreso en octubre. Con coleccionistas franceses también compitiendo por tesoros en la región, Belzoni, siempre pragmático, envió obreros a Esna para asegurar un barco. Mientras tanto, continuó realizando más excavaciones en Tebas, acumulando más hallazgos. Finalmente, en diciembre de 1816, cargó no solo el Memnón joven sino también los frutos de sus otras excavaciones en el barco, llegando a El Cairo. Allí, bajo las órdenes de Salt, todo excepto el Memnón fue descargado, y la colosal estatua fue despachada a Alejandría y finalmente a Londres, un testimonio icónico de la tenacidad y determinación de Belzoni. El siglo XIX fue un periodo de descubrimiento implacable, cada hallazgo añadiendo una nueva capa a la historia de Egipto que se iba revelando. En 1813, el intrépido orientalista y viajero suizo Johann Ludwig Burckhardt tropezó con el impresionante gran templo de Ramsés II en Abu Simbel. Sin embargo, no fue hasta 1817 que Belzoni, siempre presente donde se necesitaban grandes hazañas, logró romper su entrada obstruida por la arena, revelando su interior después de 4 años más de espera. Imagínense la escena, un templo engullido por el desierto, revelando gradualmente sus secretos. Las hazañas de Belzoni no terminaron ahí.
En 1817, redescubrió el sarcófago de tamaño natural del faraón de la decimonovena dinastía, Seti, en el Valle de los Reyes. Luego, en 1820, en el gran templo de Tacerca de Memphis, Giovanni Battista Caviglia desenterró la colosal estatua de Ramsés II, de 3.200 años de antigüedad, encontrada en 6 piezas. Esta estatua, después de intentos fallidos de restauración, finalmente encontraría su lugar en el Cairo en 1955, trasladada por el primer ministro egipcio Gamal Abdel Nasser. La propia momia de Seti, un faraón cuya tumba mencionamos en nuestro último segmento, fue finalmente descubierta por Emil Broch en el escondite de momias conocido como Tumba DB320 en Deir el-Bahari en 1881 y ahora reside en el Museo Egipcio de El Cairo. Y en marzo de 1898, Victor Lorer encontró la momia de Amenhotep II dentro de su sarcófago original en la tumba KV35 en el Valle de los Reyes. Cada descubrimiento era una pieza del rompecabezas, recuperada y estudiada minuciosamente. Al amanecer del siglo XX, el ritmo de los descubrimientos solo se aceleró, trayendo consigo algunos de los hallazgos más espectaculares de la historia. En 1904, Ernesto Schiaparelli desenterró la tumba de Nefertari, QV66, una reina cuya belleza y significado solo eran igualados por el exquisito arte de su lugar de entierro. Una escalera, tallada directamente en la roca, conduce a una antesala adornada con vibrantes pinturas del capítulo 17 del Libro de los Muertos. Arriba, un techo astronómico, pintado en azul oscuro y salpicado de estrellas doradas de 5 puntas, imita los cielos. La magnitud de la tumba es impresionante, una vasta cámara funeraria cuadrangular que cubre casi 970 pies cuadrados, su techo astronómico sostenido por 4 pilares, todo completamente decorado. Entrar en la tumba de Nefertari es entrar en la visión de la eternidad de una antigua reina, cada superficie una obra maestra de creencia y devoción. Luego vino el enigmático KV55. Su entrada fue descubierta por Edward R. Ayrton el 6 de enero de 1907, atrayendo la atención de Theodore M. Davis. Apenas unos días después, Ayrton, Davis, Joseph Lenden Smith y Arthur Weigall, en representación del Servicio de Antigüedades, se aventuraron al interior. Se tomaron fotografías y Ayrton comenzó el minucioso proceso de despejar la tumba, con el ataúd y la momia investigados in situ el 25 de enero de 1907. Curiosamente, en 1921, Howard Carter, mientras excavaba al sur de la tumba de Tutankamón, descubrió objetos que parecían provenir de KV55, incluyendo un bruñidor de jaspe y fragmentos de rosetas de cobre de un palio funerario. Estos pequeños detalles insinúan la interconexión de estos antiguos entierros, la forma en que la historia a menudo deja tentadoras migas de pan para que las sigan las generaciones futuras. Pero el nombre más sinónimo de la arqueología egipcia del siglo XX es, por supuesto, Howard Carter. Después de años de búsqueda sistemática, a menudo frustrante, que comenzó en 1915, la perseverancia de Carter fue finalmente recompensada en noviembre de 1922, con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, KV62. Para febrero de 1923, la antesala había sido meticulosamente despejada, a excepción de las 2 imponentes estatuas centinelas que custodiaban el santuario interior. Llegó el día de romper el último sello, un momento de inmensa expectación. El 17 de febrero de 1923, justo después de las 2 de la tarde, con Noor Carnarvon, funcionarios egipcios, representantes de museos y el personal de la oficina de prensa como testigos, ese antiguo sello fue finalmente roto. Lo que había dentro desafiaba la imaginación, 5.398 objetos. Un ataúd de oro macizo, la icónica máscara funeraria, tronos, arcos, trompetas, un cáliz de loto, fetiches de Imut, protectores de dedos de oro, muebles, comida, vino, sandalias e incluso ropa interior de lino fresca. A Howard Carter le tomó una década catalogar cada artículo, un testimonio del gran volumen y la exquisita artesanía de los tesoros funerarios de este joven faraón.
Mediados del siglo XX continuaron produciendo maravillas. En 1954, el arqueólogo egipcio Kamal el-Mayyak hizo un descubrimiento extraordinario, un barco, enterrado en pedazos, justo al lado de la gran pirámide de Keops. Este barco, construido en gran parte con tablones de cedro de Líbano utilizando una técnica de casco primero, era una maravilla de la ingeniería antigua. Reconstruido a partir de 1.224 piezas que habían sido cuidadosamente dispuestas en el pozo, ofreció valiosos conocimientos sobre la construcción naval y las prácticas rituales del antiguo Egipto. Luego, en 1995, Candace Wicks y su equipo descubrieron la inmensidad de KV5, una tumba que había sido parcialmente excavada ya en 1825. Demostró ser la tumba más grande del Valle de los Reyes, que una vez contuvo los restos momificados de aproximadamente 52 de los hijos de Ramsés II. Hasta 2006, se habían localizado aproximadamente 150 corredores y cámaras, y las estimaciones sugieren que podría haber hasta 200, un testimonio monumental del linaje real y la ambición funeraria. A medida que avanzamos en el siglo XXI, las herramientas y técnicas disponibles para los arqueólogos se han vuelto aún más sofisticadas, permitiendo descubrimientos que antes eran inimaginables. En junio de 2000, el Instituto Europeo de Arqueología Submarina, JEASM, dirigido por Frank Godio, en cooperación con el Ministerio Egipcio de Antigüedades, realizó un descubrimiento verdaderamente asombroso: la antigua ciudad sumergida de Tonis Herakleion en la bahía de Abu Ir. Imaginen, una ciudad entera, engullida por el mar, ahora revelando lentamente sus secretos. Colosales estatuas de un rey y una reina, junto con una multitud de otros artefactos, ahora adornan el Gran Museo Egipcio y otras instituciones, enlaces tangibles a un pasado sumergido. Más hallazgos notables continúan surgiendo de las profundidades del desierto. En junio de 2011, un equipo arqueológico dirigido por los egiptólogos franceses Pierre Tallet y Gregory Marowart reinició los trabajos en un sitio que, en 2013, arrojó cientos de fragmentos de papiro que datan de la asombrosa cifra de 4.500 años. Esta colección, ahora exhibida en el Museo Egipcio del Cairo, fue acertadamente aclamada por Zahi Hawass como el mayor descubrimiento en Egipto en el siglo XXI. Estos antiguos documentos ofrecen vislumbres sin precedentes de la vida diaria, la administración y las creencias del reino antiguo. Los años que siguieron trajeron una rápida sucesión de descubrimientos. En marzo de 2017, un equipo egipcio-alemán desenterró una estatua de 8 metros y 3.000 años de antigüedad. Inicialmente se pensó que era Ramsés II, pero luego se identificó como probable que representara al rey Sammetichi. Junto a ella, también se reveló una pieza de 80 centímetros de una estatua de piedra caliza del faraón Seti II. Agosto de 2017 vio el anuncio de 5 tumbas de adobe en Bir Sagala, que datan de casi 2.000 años, completas con máscaras doradas y cerámica antigua aún sin descifrar. Ese mismo año, en noviembre, se encontraron 3 naufragios de la era romana de 2.000 años de antigüedad en la bahía de Abu Ir en Alejandría, lo que ofrece información sobre el antiguo comercio marítimo. Abril de 2018 resultó ser un mes particularmente fructífero. La cabeza de un busto del emperador romano Marco Aurelio fue descubierta en el templo de Komombo. Simultáneamente, el santuario del dios Osiris Taneb, que data de la dinastía 25, fue desenterrado en el templo de Karnak, revelando vasijas de barro y un panel de piedra que representa ofrendas. Luego llegó julio de 2018, un mes de revelaciones verdaderamente sensacionales. Un equipo germano-egipcio dirigido por Ramadan Badri Hussein informó el descubrimiento de una máscara funeraria dorada extremadamente rara del periodo Saite persa en Saqqara, dentro de un ataúd de madera parcialmente dañado. La última máscara similar se había encontrado en 1939. Esta, con los ojos cubiertos de obsidiana, calcita y gemas de ónix, fue declarada una sensación por Hussein, un claro recordatorio de cuán pocas máscaras de metales preciosos han sobrevivido al saqueo de tumbas antiguas.
Ese mismo mes, se encontró un sarcófago de granito negro de 30 toneladas y 2.000 años de antigüedad que contenía 3 esqueletos dañados en Alejandría, lo que desató una emoción inicial por un posible entierro real, aunque luego resultó ser un entierro familiar. Los descubrimientos continuaron a un ritmo frenético. Septiembre de 2018 produjo una estatua de esfinge de arenisca de la época ptolemaica en el templo de Komombo y docenas de escondites de momias de 2.000 años de antigüedad, en Saqqará por arqueólogos polacos. Noviembre de 2018 trajo una avalancha de momias de gatos, momias de escarabajos, 100 estatuas de gatos doradas y de madera, y una estatua de bronce de la diosa gata Bastet de 7 tumbas en Saqqará. Simultáneamente, se desenterraron 2 sarcófagos con momias perfectamente conservadas y alrededor de 1.000 estatuas funerarias, de más de 3.500 años de antigüedad, en el valle de Asa-Seev, cerca de Luxor. A medida que avanzábamos en 2019 y 2020, los descubrimientos no mostraron signos de disminuir. Enero de 2019 vio la revelación de 20 tumbas del segundo periodo intermedio en Kom al-Kelgan, que contenían restos de animales, amuletos y cerámica. Febrero de 2019 trajo 50 colecciones de momias del reino ptolemaico en Tuna el-Jebel, incluyendo 12 tumbas de niños. Luego, en abril de 2019, una expedición del Instituto Checo de Egiptología descubrió una tumba de 4.000 años de antigüedad cerca de Saqqará, perteneciente a un hombre influyente llamado Kuguy, con relieves pintados asombrosamente brillantes. Otros 35 restos momificados del periodo grecorromano se encontraron en Asuán ese mismo mes. El reino submarino continuó revelando su riqueza en julio de 2019, con antiguas columnas de granito, un templo griego más pequeño, barcos cargados de tesoros y monedas de bronce del reinado de Ptolomeo II descubiertos en la ciudad sumergida de Heracleion. Septiembre de 2019 trajo un templo de 2.200 años de antigüedad que se cree que perteneció a Ptolomeo IV en la aldea de Kom Sakau. Octubre de 2019 fue un torbellino, una antigua zona industrial utilizada para fabricar artefactos decorativos para tumbas reales en el Valle de los Monos de Luxor, completa con hornos y 30 talleres, y luego, 30 ataúdes de madera notablemente bien conservados, de 3.000 años de antigüedad, que contenían momias de adultos y niños en el cementerio de El Asasif, adornados con escenas de dioses egipcios y el libro de los muertos. Enero de 2020 vio el anuncio de 16 tumbas de sumos sacerdotes del dios Yeuti en Tuna el-Jebel, que datan de la 26ª dinastía, junto con 20 sarcófagos, 5 ataúdes de madera bien conservados, más de 10.000 figurillas de Usetis y más de 700 amuletos, incluyendo algunos de oro puro. Febrero de 2020 reveló 83 tumbas del periodo Nakada III, que datan del 4.000 AC, llenas de cerámica, conchas, herramientas de maquillaje y joyas. Mayo de 2020 trajo un cementerio único de la 26ª dinastía en Oxirrinco, que contenía lápidas, monedas de bronce y pequeñas cruces. La segunda mitad de 2020 fue una cascada de descubrimientos en Saqqará. En septiembre, se encontraron 27 sarcófagos de madera sellados, de más de 2.500 años de antigüedad. Octubre vio el dramático anuncio de al menos 59 sarcófagos sellados más con momias, junto con estatuas de Tasoko y una estatua de bronce del dios Nefertum. Ese mismo mes, se desenterró el sarcófago de Yeuti Imhotep, un sumo sacerdote de la 26ª dinastía. Para noviembre de 2020, los arqueólogos habían descubierto más de 100 ataúdes de madera delicadamente pintados y 40 estatuas funerarias, muchos de los cuales contenían momias que databan de hace 2.500 años, junto con máscaras funerarias, vasos canopos y amuletos. Un ataúd abierto reveló un hombre de 40 años, un eco conmovedor del pasado distante. Y luego, en los últimos años, la historia de los descubrimientos continúa desarrollándose. Enero de 2021 trajo el descubrimiento de más de 50 sarcófagos de madera del Reino Nuevo en Saqqará, junto con un papiro de 13 pies de largo que contenía textos del Libro de los Muertos, y el templo funerario de Naert.
Ese mismo mes, se encontraron tumbas antiguas de 2.000 años con lenguas doradas, que datan de los periodos griego y romano, en Taposiris Magna, momias con lenguas doradas destinadas a permitirles hablar con Osiris en el más allá, una visión verdaderamente profunda e imaginativa de sus creencias. Febrero de 2021 reveló un templo del periodo ptolemaico, un fuerte romano y una iglesia copta temprana en el fuerte Sia en Asuán. Marzo de 2021 vio el descubrimiento de estructuras monásticas cristianas del siglo V después de Cristo en el oasis de Bahariyya en Egipto, con ruinas de 3 iglesias y celdas de monjes adornadas con inscripciones religiosas griegas y pasajes bíblicos. Abril de 2021 trajo 110 tumbas en Qom el Kulgan, que abarcan el periodo predinástico, el segundo periodo intermedio y Naqada III, que contenían restos de adultos, un bebé enterrado en una jarra y varios equipos funerarios. El impulso se mantuvo en 2022. Abril vio el descubrimiento de un antiguo taller de cerámica romana en el sitio de Tibet Matro. En mayo, se anunció la tumba de casi 4.300 años de antigüedad de un alto funcionario llamado Medjedju, sacerdote e inspector de propiedades reales, en Saqqará, adornada con intrincadas decoraciones. Junio de 2022 trajo un busto de alabastro de Alejandro Magno y moldes para amuletos del Ministerio de Antigüedades de El Cairo. Julio vio el descubrimiento de la tumba saqueada de Waibre Neit, un antiguo funcionario militar egipcio de las dinastías 26 y 27 tardías, en la necrópolis de Abusir en Giza, que contenía 2 sarcófagos con inscripciones del Libro de los Muertos. En agosto de 2022, arqueólogos polacos anunciaron el descubrimiento de un templo de 4.500 años de antigüedad dedicado al dios Sol Ra, hecho de ladrillos de barro, completo con almacenes, paredes enlucidas en blanco y negro, y docenas de jarras de cerveza y sellos bien conservados, incluyendo los de faraones de las dinastías quinta y sexta. Y en 2023 y 2024, los descubrimientos han continuado remodelando nuestra comprensión del antiguo Egipto, empujando los límites de lo que creíamos saber. Enero de 2023 trajo el anuncio de 4 tumbas en Saqqará, incluyendo una momia de 4.300 años de antigüedad, Ecasepes, cubierta de oro, junto con las tumbas de un sacerdote inspector, un guardián de secretos y un juez y escritor. Febrero de 2023 vio el descubrimiento de 16 tumbas individuales del periodo copto bizantino y 6 complejos funerarios de las eras romana y persa en el sitio de Al-Banasa, con 2 ranas notablemente colocadas dentro de jarras como ofrendas. Marzo de 2023 fue un mes particularmente rico, se encontraron antiguos jeroglíficos egipcios en bloques de arenisca en Old Dongola, Sudán, se desenterró una esfinge de la época romana, completa con un tocado Nemes y una cobra Uraeus, en el complejo del templo de Dendera. Se revelaron relieves celestiales que representan los cielos y los signos del zodiaco durante los trabajos de recoloración en el templo de Esna, con criaturas fantásticas, y nuevos descubrimientos del templo del sol de Matrilla. Incluidas piedras de cuarcita de la época de Oremeb, arrojaron luz sobre Heliópolis. En abril de 2023, se descubrió la tumba de élite del noble Panesi de la 19ª dinastía, con paredes de adobe y portadores de ofrendas. Octubre de 2023 trajo noticias de un cementerio del Reino Nuevo en Tuna el Jebel, que contenía sarcófagos, vasos canopos, usetis y un notable papiro del Libro de los Muertos de 15 metros de largo, que revelaba las momias de un alto funcionario real, Yeutimes, y Nani, una cantante en el templo de Amón. Los descubrimientos más recientes siguen cautivando. En marzo de 2024, se encontró la mitad superior de una estatua de Ramsés II de 12.5 metros de largo en Hermópolis, que coincide perfectamente con la parte inferior descubierta en 1930. Esta colosal pieza de piedra caliza, que representa a Ramsés sentado con una corona y un tocado de cobra, detalla sus títulos y su doble gobierno sobre el Alto y Bajo Egipto. Abril de 2024 reveló una tumba excavada en la roca de la segunda dinastía en Saqqará, que contenía artefactos de varios periodos, incluyendo una máscara coloreada, los restos de un niño pequeño y estatuas de terracota de Isis y Harpócrates.
Mayo de 2024 trajo un fascinante descubrimiento geofísico cerca de la Gran Pirámide de Giza, una estructura subterránea poco profunda en forma de L, identificada utilizando un radar de penetración terrestre, que insinúa más secretos ocultos bajo el suelo del desierto. Julio de 2024 vio una misión conjunta franco-egipcia desenterrar estelas, inscripciones e imágenes en miniatura de faraones bajo las aguas del Nilo en Asuán, artefactos inicialmente encontrados en la década de 1960 pero ahora recuperados. Agosto de 2024 proporcionó información sobre la astronomía antigua con el descubrimiento de un observatorio astronómico del siglo VI a.C. en el templo de Buto, completo con una herramienta de medición Merket. Y, aún mientras hablamos, en febrero de 2025, el University College London y la Universidad de Ljubljana revelaron que momias egipcias antiguas, algunas de 5.000 años de antigüedad, emiten aromas inesperadamente agradables, amaderados, picantes, dulces y florales, atribuidos a materiales de embalsamamiento como resinas de pino y enebro, ofreciendo una conexión verdaderamente sensorial con el pasado. Ese mismo mes, un anuncio monumental, se descubrió la tumba de Tutmosis II cerca de Luxor, la primera identificación de una tumba real faraónica en más de un siglo desde la de Tutankamón. Designada Guádice IV, identificada por inscripciones en vasijas de alabastro que llevan los nombres de Tutmosis II y Hatshepsut, la tumba, aunque dañada por antiguas inundaciones, presenta techos pintados de azul con estrellas amarillas y textos religiosos. Marzo de 2025 trajo pruebas contundentes de antiguo trabajo forzoso con el descubrimiento de grilletes de hierro en la mina de oro de Goza, corroborando textos históricos sobre el uso de prisioneros y criminales. Ese mismo mes, se encontró una tumba real atribuida a un faraón no identificado de la dinastía de Abidos en la necrópolis de la montaña de Anubis, que data del segundo periodo intermedio. Aunque saqueada, sus bóvedas de adobe y la entrada que representa a Isis y Neftis ofrecen información crucial sobre una era política fragmentada. Además, en la provincia de Soac, un taller de cerámica de la época romana y un cementerio del siglo VII revelaron 32 ostraca con escritura demótica y griega que detallaban antiguas transacciones comerciales. Abril de 2025 vio el descubrimiento de un asentamiento del Reino Nuevo de 3.400 años de antigüedad en Com el Nugus, al oeste de Alejandría, que reveló una planificación urbana organizada, un sistema de drenaje e incluso una calle diseñada para proteger edificios. Las estructuras incluían un templo de Ramsés II y capillas funerarias privadas para personal militar, lo que sugiere una función militar. Una jarra de ánfora con el nombre de Meritaten, hija de Akenatón, insinúa la producción de vino real. Y se descubrió la tumba del príncipe Baser Ifre, hijo de Userkaf, en Saqqará, que presenta una monumental puerta falsa de granito rosa de 4,5 metros de altura inscrita con sus títulos, junto con una mesa de ofrendas de granito rojo y estatuas, incluido un fascinante grupo de 13 estatuas de granito rosa que se cree que representan a las esposas del príncipe, y una estatua de Zoser con su familia, lo que sugiere una reutilización. En mayo de 2025, se descubrieron 3 tumbas de destacados estadistas del Reino Nuevo en la necrópolis de Dra Abu el Naga en Luxor. También en mayo, el propietario de una tumba excavada en la roca en la necrópolis de El Asasif, Luxor, fue identificado como Amun-Mes, el alcalde de Tebas durante el período ramésida, un descubrimiento que reveló su identidad y títulos como recaudador de impuestos y consejero real. Junio de 2025 ya ha visto importantes anuncios. Arqueólogos británicos desenterraron los restos de la antigua ciudad de Imet en Tel al-Faraón, revelando edificios residenciales, graneros, artefactos como un useti de loza y un sistro de bronce, y refugios de animales del siglo IV a.C. Imet, un importante centro residencial del Reino Nuevo y el período tardío, presentaba un templo sustancial a Wayet, reutilizado por reyes como Ramsés II y Amasis II. Finalmente, se descubrieron 3 tumbas del reino antiguo de finales de la sexta dinastía en la necrópolis de Kubet el Jawá en Asuán, con pozos verticales, patios, puertas falsas, mesas de ofrendas y restos humanos,
lo que sugiere entierros más simples, aunque aún dentro de las costumbres arquitectónicas tradicionales. Todos estos notables descubrimientos son un testimonio de la continua dedicación del Ministerio de Turismo y Antigüedades, la organización gubernamental egipcia establecida en 1858 para proteger y preservar este patrimonio sin igual. Un edicto de Muhammad Ali Pasha en 1835, que prohibía la exportación de antigüedades, fue un paso temprano y crucial en esta preservación. Hoy, el Ministerio, fusionado con el Ministerio de Turismo en 2019, continúa su vital trabajo, incluso colaborando con instituciones como el Getty Conservation Institute en proyectos como la gestión y conservación de la tumba de Tutankamón. Esta perdurable saga de descubrimientos nos recuerda que las arenas de Egipto todavía guardan innumerables secretos. Cada excavación, cada análisis, cada nueva tecnología nos acerca a comprender las vidas, creencias y luchas de quienes caminaron por estas tierras hace milenios. Los ecos de las profundidades y el polvo no se están desvaneciendo, de hecho, se están volviendo más fuertes, más ricos y más convincentes con cada año que pasa. La historia del antiguo Egipto no es solo un capítulo del pasado, es una narrativa viva y que respira, constantemente reescrita y reimaginada a través del incansable trabajo de la arqueología moderna. Y por eso, podemos estar eternamente agradecidos. Y así, nuestra travesía por el monumental tapiz de la arqueología egipcia concluye por esta noche. Desde los primeros susurros de la curiosidad occidental hasta las revelaciones de vanguardia de hoy, las arenas continúan revelando sus asombrosas verdades. Espero que esta inmersión profunda les haya brindado tanto conocimiento como una sensación de serena reflexión. Si disfrutaron de esta exploración, por favor consideren dejar un me gusta, compartirlo con alguien que pueda apreciar los ecos olvidados del tiempo y suscribirse para más narrativas profundas. Lo más importante, me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación, ¿qué parte de la saga arqueológica de Egipto los cautivó más? ¿Y qué otros misterios antiguos les gustaría que desentrañáramos juntos a continuación? Hasta nuestro próximo momento compartido en la historia, sigan vibrando y sigan curiosos.